Existen mascotas que muchas personas no tendrían en ningún momento, en muchos casos porque les ocasiona un temor indescriptible, y el solo pensar que les deban de dar de comer, o peor, el meter la mano a su recinto para limpiarles, ya es ápice de pesadillas. Muchos animales pueden caer en esa categoría, pero tal vez las que más personas aterran son las arañas, esos invertebrados con 8 patas que el temor se intensifica cuando ven una tarántula, ya que para su subconsciente y el ser más grandes es más notorio este sentimiento, pero lo cierto es que muy pocas de estas llegan a corresponder un peligro. Pero también existe el otro lado de la moneda, gente que les encantan, y tal vez las más ominiosas, que se buscan como animales de compañía, sean las tarántulas Goliat. Para comenzar, es necesario hablar de su hábitat. Son arácnidos que se encuentran en Sudamérica, en la porción ecuatoriana del Amazonas, las cuales se encuentran en madrigueras, siendo nocturnas en porciones pantanosas. Esto es importante, ya que con esto determinaremos los requerimientos que necesitan para su hábitat. Son especímenes que llegan a un tamaño de 28 centímetros. Como dato curioso, esto las vuelve el arácnido más grande del planeta que viva actualmente, que se tenga registro. Lo ideal es posicionarlas en un terrario que mida el doble de ellas, es decir, una superficie de 60 por 60 centímetros es lo más adecuado para que ellas tengan un lugar idóneo. Este recinto puede estar conformado por paredes de redes o ser una pecera, de preferencia la segunda, ya que en esta será más difícil que se logre escapar su alimento, además de que uno puede mantener una constancia en los parámetros de humedad y temperatura. Cabe resaltar que puede tener una altura de 30 centímetros. Esto te permite acceder al recinto desde la parte de arriba, sin el riesgo de que se te escape la tarántula o el alimento vivo. En este alojamiento debe de tener un lugar que le sirva de refugio. Este puede ser de diferentes materiales. Lo ideal es que sea madera, una vasija de barro o una roca que tenga una abertura. Esta le servirá de cueva que tenga un interior de 15 centímetros de diámetro, ya que en ella pasarán el mayor tiempo, sobre todo en el día, ya que prefieren los lugares oscuros. El sustrato puede ser tierra, hojarasca o musgo, dependiendo el que elijas, son los cuidados que hay que darle. Por ejemplo, si es musgo vivo, este debe de ser comprado en algún lugar donde lo cultiven. Esto garantizará que sea inocuo y no vaya a enfermar a la tarántula, pero este debe de ser cuidado rociándolo cada tercer día para que no se seque y no debe de darle el sol. Además, este tiene una ventaja de que mantiene cierta humedad en el recinto. Se debe de mantener una temperatura de 24 a 28 grados centígrados. Este debe de mantenerse la mayor parte del tiempo y puede ser provisto por una rejilla térmica o un foco. Cabe resaltar que el foco solo debe de calentar el recinto y no iluminarlo, ya que la luz tiende a molestarlas y se quedarán en la cueva por mucho más tiempo de lo debido. Mientras que la humedad se debe de mantener en un rango de 60% a un máximo de 80%. Este rango se debe de mantener con la humidificación del recinto o poniendo plantas dentro de él. Es muy indicado medir estos parámetros, ya que las variaciones pueden poner en riesgo la salud del espécimen. Son especies que crecen un tamaño considerable y su alimento se debe de adaptar a este. Por ejemplo, mientras son de un tamaño menor a la palma de la mano, estos se podrán alimentar de grillos, tenebrios y otros insectos de un tamaño similar. Pero mientras van creciendo requieren de presas más grandes como cucarachas, llegando también a consumir roedores. De preferencia uno debe de proveerles estos vivos, ya que el movimiento los estimula a cazar y a comer, que estén sanos y debe de dárselos dependiendo el caso. Algunas comen de 2 a 3 días y otras consumen diariamente. Para saber el consumo es necesario estar pendiente de su comportamiento. Además, los ratones deben de dárselos una vez al mes, ya que el proveer un alimento mucho más corpulento en ocasiones no lo consumirán con tanta constancia. Una cosa a relucir es que siempre que se les provee alimento, uno debe de vigilarlo, ya que pueden llegar a atacar a la tarántula y a lastimarla. Un dato curioso es que esta tarántula es conocida por capturar aves, e inclusive lo logra mientras ellas vuelan. Es común que obtengan agua de sus presas o por medio de la humedad del ambiente. Aún así, se recomienda que tengan un pocillo de agua, aun cuando no lleguen a verlas beber de ahí. Es recomendable tenerlo para que cuando lo necesiten tomen. Si todo va bien, este arácnido crecerá conforme vaya realizando sus mudas. Estas irán creciendo a razón de 29 a 32 gramos por año, alcanzando un máximo de 175 gramos. Mientras van creciendo, su esqueleto les va quedando chico y lo irán mudando. Lo normal es que ocurra cada 10 meses, hasta alcanzar su tamaño máximo, que les toma 3 años. Esto depende mucho de cada individuo. Mientras la tarántula está en proceso de muda, esta no comerá. Además de que si llegó a perder alguna extremidad, esta volverá a desarrollarse mientras esté en el cambio de exoesqueleto.
su promedio de vida es diferente entre hembras y machos. Las del sexo femenino son más longevas, llegando a vivir de 15 a 26 años. Por otro lado, los machos llegan a un promedio de 3 a 6 años. Mueren poco después de entrar a la madurez sexual, por lo que es importante saber qué sexo es, ya que si uno no lo sabe puede ocasionar desilusiones o falsas expectativas, ya que en esta especie el tener una u otra gónadas puede cobrarse con 9 años de vida o más. De comportamiento tienden a ser miedosas a agresivas. Esto depende de cada individuo, pero es importante saberlo, ya que esto puede impedir el manipularlas. Para su defensa cuentan con varios tipos de métodos para hacerlo. La principal y a la que más recurren es indicar que están a punto de atacar. Ellas realizan un silbido para resaltar su presencia y su próxima agresión. Lo siguiente es que tienen la capacidad de arrojar los pelos urticantes que tienen en el opistosoma. Estos se clavarán en la piel y producirán urticaria. Pero si esto mismo ocurre en los ojos, la lesión puede ser considerable. Y la última es que morderán a su agresor con sus quelíceros de casi 2.5 centímetros de largo. Cuentan con veneno, pero este en el ser humano es casi ineficaz. Eso no significa que no sea dolorosa y tendrás la mano adolorida e inflamada por varios días, tomando en cuenta que como mascotas es donde puede ocurrir la agresión y dejan muy en claro que no son amigables. Esto hace que de preferencia no se manipulen y que se recomiende solo para personas que tengan experiencia con este tipo de arácnidos mucho más dóciles, ya que tienden a ser muy agresivas y a no permitir que siquiera una mano se les acerque. Además son exponentes solitarios y de preferencia debe de mantenerse separadas, nunca juntarlas ya que se pueden matar o de menos agredir. Ya si se quieren criar, uno debe de mantener un manejo diferente y vigilado. Otro dato curioso es que los machos de esta especie no cuentan con espolones tibiales para su reproducción. Son bastante resistentes y rara vez se llegan a enfermar, siempre y cuando sus condiciones estén muy controladas. Lo común que les ocurra y que uno llega a identificar cuando están mal es la pérdida de apetito, lo cual es importante saber el momento que ocurre, ya que puede ser por la muda. De no ser así, uno debe de llevarla con el médico veterinario. También el letargo puede hacer relucir alguna dolencia. Las condiciones más vistas es la inadaptabilidad a su recinto por no cumplir con sus rangos idóneos, algún traumatismo, la pérdida de alguna extremidad por lesión, agresiones por su alimento o por infestaciones de parásitos. De ahí podemos suponer algunas infecciones o micosis. Si estás interesado en una, es muy importante que ésta sea adquirida de algún lugar que las críe en cautiverio, recordando que están marcadas por los CITES, y de obtenerlas de estado silvestre, uno estará irrumpiendo en un delito. Además que estos exponentes son más agresivos, se adaptan con menores resultados al cautiverio y cuentan con una micro y macrobiota muy importante. Este es el supremo desafío para todos los amantes de los arácnidos, ya que sus cuidados son muy delicados y cualquier variación puede ocasionar problemas. Nada recomendada para novatos, sobre todo por su temperamento, el más grande de los arácnidos del mundo, y esto puede atraer a muchas personas a poseerlas. Con esto tal vez sepan cuidar a la tarántula Goliath. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gustan los animales. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entienden el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasar por mi canal City Gamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo, ¡hasta luego!